Bienvenidos marineros, soy Ana Santillana y esto es Atando Cabos. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. Izamos velas para una navegación en la que os acercamos la mejor actualidad del panorama náutico. Hoy en A Todo Trapo disfrutamos de toda la vela ligera celebrada en Melilla durante la Semana Náutica y conocemos a fondo el proyecto Melillas por Capital en A los Cuatro Vientos. Nuestro as de guía de hoy se llama Jacobo Parajes, que nos cuenta sus últimos retos a nado en aguas libres. Finalmente, en la mar de a gusto, conversamos con el youtuber Sailor George y nos despediremos conociendo al regatista Jordi Samar. Comenzamos. Atando cabos surca a todo trapo las aguas del estrecho, intentando seguir la estela de toda la vela ligera que compitió en la ciudad autónoma de Melilla. La Semana de la Vela Ligera de Melilla llegaba con fuerza para reunir a los mejores regatistas del panorama nacional tras un año marcado por la pandemia. Bajo el trofeo Club Marítimo Melillas por Capital y organizada por el Real Club Marítimo de Melilla y la Ciudad Autónoma de Melilla, arrancaba una semana muy especial para el mundo de la náutica. Es el momento más importante o el evento náutico más importante del club. Es algo que llevamos desde hace 13 años, ya con este que son 14 años, que llevamos organizando y no queríamos que este año, a pesar de todas las dificultades, pues Melilla se quedara sin una semana dedicada a la vela. Las tablas de windsurf eran las encargadas de marcar el inicio del trofeo con 2 jornadas de campeonato donde se preveía un fuerte viento de poniente. El sábado se adelantaron las pruebas debido a la previsión meteorológica. Los windsurfistas tomaban la salida sin saber si el viento les permitiría disputar las 3 mangas previstas para la jornada. Pero al final, con ganas y empeño, consiguieron sacar adelante todas las pruebas del día. Se estaba complicando el campo de regatas, con muchos roles, muchas rachas de viento. El fuerte viento de poniente, que llegó a alcanzar puntas de 30 nudos, no pudo con las ganas de competir de los windsurfistas de Tecno 293 y de Raceboard. A pesar de las dificultades, los deportistas aguantaron el tipo durante toda la jornada y entre ellos ya resonaban algunos nombres como líderes de la competición. El domingo los intrépidos regatistas volvieron a la carga en su segunda jornada de campeonato. Esta vez se enfrentaban al campo de regatas acompañados de un viento que estaba a su favor. Pero la dura jornada inaugural había dado una gran ventaja a los regatistas, que supieron defenderse ante el fuerte viento. Y así los líderes del primer día consiguieron afianzar sus posiciones y terminar completando un podio repleto de caras conocidas entre los melillenses. El primer puesto de la categoría Tecnoplus llevaba el nombre de la melillense Cristina Padilla, con un palmarés completo de primeros puestos. Pensaba que me iba a costar mucho más o que tal vez hubiese tenido algún que otro problema y me ha ido muy bien, incluso con velas más grandes con el viento que hacía. Desde el Real Club El Candado llegaba Carlos Garayoa para llevarse el oro de los Tecno Sub-17. Es verdad que el primer día fue más duro de lo normal y era muy difícil aguantar y hasta se me rompió la vela y todo, pero al final pues aguanté y completé las 2 mangas y el segundo día pues se ha sido más cómodo, ha estado todo más bajo control. La futura promesa del windsurf se colocaba en primera posición entre los Tecno Sub-15 con primeros puestos en todas las mangas. Se trata de la melillense Azul Sánchez, que lucía con orgullo su primer puesto tras aguantar todas las rachas de viento sobre la tabla. Bastante bien y bastante importante porque así acumulo premios en casa y le doy más prestigio y honor al trofeo. Entre los alevines destacaba otro melillense. En este caso era Marcos Duarte quien se llevaba el primer puesto de la categoría Tecno Sub-13. En la modalidad de Raceboard era el gaditano Manuel Arauz quien se llevaba el oro gracias a 5 primeros puestos. Tras 2 jornadas marcadas por el fuerte viento de poniente, los regatistas de windsurf dejaban paso a los más pequeños del mundo de la vela, que serían los protagonistas de las próximas 3 jornadas de campeonato.
Las flotas de Ilka 4, Ilka 6 y Optimist cogían el relevo del trofeo Club Marítimo Melilla Sport Capital con muchas ganas y un objetivo común: ganar. Pero el cambio de modalidad llegaba acompañado de un cambio meteorológico. En este caso era precisamente la falta de viento lo que impedía que las pruebas se realizaran con normalidad. El martes amanecía soleado y con poco viento, pero tras 2 horas de espera el viento hacía acto de presencia y permitía que los jóvenes regatistas de Optimist pudieran tomar la primera manga del día. Sin bajar el ritmo zarpaban los regatistas de Ilka 4 e Ilka 6. Finalmente las condiciones meteorológicas permitieron que los más jóvenes del mundo de la vela pudiesen disputar las 3 mangas previstas en el campo de regatas. Durante la segunda jornada del campeonato, las flotas volvían a la carga tras esperar nuevamente al viento durante 1 hora. Los jóvenes regatistas no se rindieron y consiguieron teñir las aguas de la bahía de Melilla de fuerza e ilusión. La tercera jornada se retrasaba nuevamente 2 horas por falta de viento y finalmente los regatistas acababan saliendo al mar a las 2 del mediodía. A pesar de las ganas y el esfuerzo por continuar con la competición, la falta de viento impidió que se realizaran las 2 últimas mangas del día. Durante esta última jornada también se adentraron en el campo de regatas el director y el consejero de deportes de la ciudad autónoma de Melilla para disfrutar en primera persona del entusiasmo de los más jóvenes. Prácticamente ha sido una de mis primeras experiencias y yo creo que vivirlo propiamente en el campo de regata se ve el buen trabajo de lo más pequeño, por momentos es espectacular. A pesar de las dificultades ocasionadas por el viento, los jóvenes regatistas de Optimist no perdieron en ningún momento las ganas ni la ilusión por navegar. Entre ellos destacó el cartagenero Sergio López, que luchó y disfrutó durante las 3 jornadas en el Real Club Marítimo de Melilla. El podio de la categoría Ilka 4 lucía con un top 3 procedente del Club Náutico Mar Menor, con Nacho Gambín a la cabeza. El oro de los Ilka 6 se quedaba en Melilla junto a Miguel Dueñas, que aunque no pudo asistir a la última jornada del campeonato, pudo demostrar su valía durante los 2 primeros días de la competición. ¿Qué es el proyecto Melilla Sport Capital y cómo funciona? Os mostramos todo el trabajo que hay detrás de este ambicioso proyecto. Dentro vídeo. Queríamos recoger el testigo de mi predecesor, que había impulsado el deporte a través de la celebración de importantes eventos en la ciudad de Melilla, y la presencia del área de deporte en Fitur de alguna manera nos llevó a pensarnos que la marca de Melilla Deporte podía llegar a punta, en este caso a cimas más altas, para mostrar a mucha gente del deporte a nivel nacional e internacional que no solamente somos capaces de producir grandes campeones en diversas disciplinas, sino que somos una ciudad con importantes bondades, que mira al mar y con capacidad para organizar importantes eventos de nivel. La inversión prácticamente por metros cuadrados y por población en área de deporte es de la más alta de todo el territorio nacional, y eso se tenía que traducir igualmente con la importación de otros eventos de carácter internacional que dieran un impulso al área de deporte, a la marca Melilla, y sobre todo unir esa sinergia turismo y deporte, y entendemos con la marca Melilla Sport Capital lo podemos conseguir. Además hay un logo con unos colores, unas características que con una sinopsis que explica qué significa Melilla Sport Capital, pues viene a demostrar cómo ocurrió en Barcelona en el año 92, que se abrió el mundo a través del deporte. Pues Melilla, evidentemente salvando a la distancia, quiere emular a esa Barcelona 92 para que sea también motor económico, que pueda dinamizar parte de nuestra economía, del sector hotelero, y lo estamos viendo con los últimos eventos que venimos organizando. Que este verano está siendo un verano muy deportivo,
donde nos estamos encontrando con importantes deportistas a nivel nacional que acuden a la ciudad de Melilla para poder participar en importantes eventos, y está transformando la ciudad prácticamente. Mostramos al mundo esa capacidad organizativa con un protocolo COVID que además el Consejo Superior de Deportes nos ha incluido tanto a la ciudad hermana de Ceuta y Melilla como ciudad igualmente importante dentro de ese protocolo. Y después evidentemente de un año duro de pandemia, creo que Melilla Sport Capital está empezando a sonar con fuerza, que era la idea al inicio de la legislatura. Es tan importante el mundo de la vela para Melilla Sport Capital que tenemos un área concreta como es Melilla Sport Capital Náutica, y a la vista está que durante estas 2 primeras semanas de agosto nos hemos encontrado con importantes pruebas a nivel nacional de vela ligera. Comenzamos con windsurf, estos días estamos con Optimus e Ilka, en unos días con Snipe. No hay que olvidar también la prueba de moto y lanchas náuticas, y justamente antes del estallido de la pandemia y el estado de alarma también organizamos otro campeonato de carácter nacional, y queremos igualmente consolidar la marca Melilla Sport Capital Náutica, sin olvidar evidentemente talleres formativos, lúdicos, recreativos, que eso también en Melilla Sport Capital. No nos olvidamos en esa etapa formativa de cuidar de los más jóvenes, pero también a nivel competitivo. Tenemos varios melillenses que con estas pruebas sirven para participar en un campeonato de Europa, un campeonato del mundo. Hay que aprovechar las bondades que nos ofrece nuestra ciudad, el clima, que mira al mar. Vemos a muchos regatistas que acuden con técnicos, propiamente con familiares. Vemos con prácticamente las cadenas hoteleras han colgado el billete del completo, y por eso también durante el verano hay que seguir conservando este tipo de pruebas. Jacobo Parajes es todo un ejemplo de superación. Le hemos pedido que sea nuestro as de guía de hoy para contarnos algunos de sus últimos retos en los que nada en aguas libres con fines benéficos. No os lo perdáis. Tenemos el placer de contar hoy en Atando Cabos a Jacobo Parajes, conferenciante, empresario y nadador de aguas abiertas. Jacobo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por venir a Atando Cabos. Encantado, gracias por invitarme. Bueno, acabas de protagonizar hace muy poquito un reto muy interesante, que es la vuelta a nado a la isla de Cabrera. Cuéntanos. Pues sí, el 31 de julio hicimos ese reto. Un grupo reducido de nadadores nadamos alrededor de la isla de Cabrera, 22 kilómetros, 8 horas, y todo para intentar ayudar en la medida de lo posible a una fundación, Save the Med, y la conservación del Mediterráneo que tanta falta hace, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos un poquito más en concreto de esta fundación? Pues mira, la idea de los nadadores ha sido aportar lo que hemos podido aportar a Save the Med, que su propósito sobre todo es la conservación de la parte del Mediterráneo de Baleares, regenerar el fondo marino, y lo importante que es pues ser conscientes que todo el mundo tiene mucho que hacer, aunque sea poco, pero mucho que hacer en la regeneración del fondo marino y de la preservación del Mediterráneo. ¿Cómo te has preparado para este reto? Porque creo que no es el primero que has hecho. No, es duro, es que yo me marco cada año un reto distinto. Esto empieza hace unos años, pero en el 2013, después de un año de un duro entrenamiento, consigo cruzar el estrecho de Gibraltar, siendo el primero con una enfermedad crónica, con mi enfermedad crónica, espondilitis anquilosante, en cruzar el estrecho de Gibraltar, y ahí eso lo hago benéfico al síndrome de Down, a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y es como que encuentro el sentido a nadar, a esforzarme durante tantos meses en una piscina, como digo, en Madrid, porque yo entreno en Madrid. Desde el primer estrecho de Gibraltar cambia todo un poco. Nada más cruzar el estrecho de Gibraltar me detectan un tumor maligno, y es como que la vida me dice: ahora te toca volver a empezar, has conseguido algo grande, que para mí es grande, desde dormir sentado 6 años a cruzar el estrecho de Gibraltar, y de repente me toca gestionar un tumor maligno. Y gracias a eso me planteo cruzar el canal de Menorca, algo que consigo somos 3 nadadores en ese caso, y conseguimos levantar la financiación suficiente como para ayudar a la fundación Uno entre 100.000. Este reto fueron 40 kilómetros, 12 horas sin parar de nadar, de Mallorca a Menorca. De ahí nos tiramos al agua al año siguiente para intentar el estrecho ida y vuelta. Conseguimos la ida pero no la vuelta, lo cual es muy interesante porque te enseña a saborear y aprender del fracaso. No todo se consigue en la vida. Sí consigo mi segundo estrecho, y además, más importante, entre los 3 mismos nadadores conseguimos levantar la segunda beca de investigación en el Hospital de Barcelona para
seguir en la carrera para buscar una solución a la leucemia infantil. El siguiente más grande que hago es 2 años más tarde, cruzo de Grecia a Turquía, en una competición con 180 nadadores de distintas partes del mundo. Yo era el único español, consigo el podium, el primer puesto de mi categoría, lo cual no es importante, pero sí consigo cruzar de Asia a Europa, y había cruzado de Europa a África. Y bueno, a pesar de que este último reto no tiene que ver con cruzar continentes, mi idea es seguir nadando para seguir cruzando continentes y unir los 5 continentes. Hablaremos ahora, si quieres, de próximos proyectos, pero confiésanos, un poco atando cabos, ¿cómo empezó todo esto de la natación? ¿Cómo empezaste a nadar? Es curioso, es una historia que se remonta a muchos años atrás, pero en realidad empieza el día que me diagnostican una enfermedad crónica muy dolorosa. Estoy 12 años sin hacer un minuto de deporte. Estoy 6 años durmiendo sentado, pero un día, después de 12 años, decido tirarme al agua como forma de romper mi propio límite de no hacer deporte. Ese día nado 400 metros, pero algo entra en mí que me llena de ilusión. He podido hacer un poco de deporte y de los 400 metros paso a 500 y a 600, y 4 años más tarde había conseguido nadar 1000 metros de una forma un poco caótica, siempre rápido a la hora de la comida, después de la oficina. Pero 4 años más tarde, cuando ya entiendo la rutina de la natación, decido dar un paso en grande y hacer algo importante desde la natación para demostrar a gente, o para demostrar, no, para compartir a personas con mi misma enfermedad que se puede hacer muchas cosas, ¿no? A mí hay una pregunta que me gusta mucho hacer en Atando Cabos, porque venís personas muy diferentes, y es, ¿qué significa para ti el mar? Pues mucho, mucho. En mi adolescencia, juventud, no tenía ni idea que iba a ser un contacto tan profundo como el de ahora. El mar representa mucho a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual incluso, ¿no? Es una extensión tan profunda, tan enorme, es casi ilimitado, es tan bonito, te llena de tantas cosas. Es una parte muy importante para mí en mi vida. Bueno, entonces recuerda ese reto, pero todavía están abiertas las donaciones, ¿no? Están abiertas las donaciones. Este reto, como hemos dicho, es para Save the Med. Todo el que quiera colaborar puede colaborar hasta el 1 de septiembre, en el que ya se cierra el reto. Nosotros no esperamos nada de nadie, en realidad cada euro es un regalo. Exacto, todo suma. Jacobo, ¿dónde te podremos ver próximamente? Pues aquí, en este programa. Atando cabos. Y si no, bueno, ahora toca descansar un poco. Quien me quiera ver me puede ver a través de un libro. ¿Cómo se llama tu libro y de qué hablas de él? Se llama Lo que aprendí del dolor. O sea, es un libro que editó Plataforma Editorial hace 4 años, está en 6ª edición. En este libro hablo de mi vuelta al mundo y del reto del Estrecho de Gibraltar, el Canal de Menorca, y el sentido que tiene hacer estos retos, el que ha tenido en mi vida y el que he podido compartir con otros. Pues lo leeremos, nos lo apuntamos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, encantado de estar aquí. Gracias. Lejos de su barco, viene a charlar con nosotros Jorge, más conocido por su canal de YouTube Sailor George. Con él hablamos sobre cómo los youtubers acercan al público el mundo de la náutica gracias a las redes sociales. Hoy tenemos el placer de contar en Atando Cabos con Jorge Sailor George, youtuber náutico. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, Ana. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por venir. A ti por llamarme. Lo primero de todo, ¿cómo empezaste en el mundo de YouTube? Me acuerdo que esto empezó porque una amiga tenía su barco, que tenía un velero de 12 metros, nos invitó una vez a navegar, y cuando llegué allí fue en plan... Recuerdo lo de salir a navegar, notar el efecto de las olas, notar el efecto del mar en el barco y cómo las velas tiran de él, y eso me enganchó muchísimo. Y por eso mi canal, que tenía otro nombre en su origen, cambió a Sailor George. Le puse ese nombre y empecé a hacer vídeos de náutica, porque lo que pretendía era intentar quitar esa especie de estigma que tiene la náutica, porque alguien de clase media o con poco dinero puede tener un barquito pequeño, puede salir a navegar y disfrutar de ello. Entonces, por eso empecé a hacer vídeos de náutica. Ese es tu caso, ¿no? Ese es mi caso. ¿Y cómo haces accesible a la gente este sector que, como tú bien has dicho, a veces es un poco cerrado y está un poquito sujeto a estigma? El primer problema que te encuentras cuando te compras un barco que no tienes ni idea absolutamente de nada es que tienes que empezar a tirar de profesionales del sector. La mayoría de los profesionales del sector están acostumbrados a un tipo de cliente que le gusta mucho su barco, pero también tiene mucho dinero para gastar. Entonces, cuando tú quieres tirar de un profesional de la náutica, te cuesta que te hagan caso porque saben que eres un cliente pequeño. Y lo primero que necesitas aprender es hacerte las cosas tú.
Tienes que acabar entendiendo. Tú fíjate que yo soy programador, no tenía ni idea de nada, no había hecho prácticamente bricolaje en mi vida y de repente tienes que aprender electricidad, electrónica, fontanería, aprende un poquito de mecánica, aprende de velas, de costura. Yo no había cosido en mi vida tampoco y hay veces que tienes que hacer un remiendo en una vela o lo que sea. Entonces lo que quiero es que la gente comprenda que aunque navegar es muy bonito, una cosa es navegar y otra cosa es la náutica de recreo. ¿Crees que, como precisamente has comentado, la clase media está entrando en la náutica? Sí, creo que sí. Entre otras cosas por puro relevo generacional, porque estos señores de éxito con tanta edad al final se jubilan, no pueden llevar sus barcos. Por ejemplo, en mi caso yo me acabo de comprar un barco de un señor jubilado que no podía llevar ya el barco. Un señor que iba bastante bien, pero me dijo, mira, es que mi cadera ya me duele mucho, cada vez que me voy a subir al barco es un sufrimiento y aunque me gusta mucho, pues no tengo que vender. Y hay mucha gente que te entra y te pregunta, ¿pero cómo es posible que tengas un barco? Y yo les digo, pues tú te has comprado un coche híbrido de no sé cuántos caballos, de tal, que te ha costado X, yo me puedo comprar un barco por la mitad. Y te dicen, no es posible. Yo, sí, sí, sí. Y esa es la manera en la que yo creo que la clase media está empezando a entender que no es un hobby exclusivo de ricos. Bueno, todo es posible. Vemos que gracias al mercado de segunda mano cada vez la clase media adquiere más barcos y que el sector náutico abre sus puertas al resto de la población común. ¿Y cómo es tu embarcación? ¿Qué tipo de barco es? Sin entrar mucho en términos técnicos, pero háblanos un poco del barco. Pues es un velero de 34 pies, 10 metros, que yo considero que es la eslora ideal. Cuando subes, por ejemplo, de un barco de 10 a 12, hay sitios en los que el amarre se duplica de precio. Entonces, esta yo creo que es la eslora óptima para la gente, digamos, de mi poder adquisitivo, que yo ando por la media, más o menos. Entonces, siempre recomiendo que cuando te vas a comprar un barco, te compres un barco que puedas pagar. Y cuando digo poder pagar, no estoy hablando del precio en sí del barco, estoy hablando del mantenimiento, que al final es donde te dejas el dinero. Bueno, y quitando un poquito todas esas cuestiones técnicas y, por supuesto, toda la inversión que se necesita para navegar, pero luego, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué sientes tú cuando navegas? Yo tengo una sensación de libertad brutal cuando navego. Cuando paras el motor y ya te quedas solo con el ruido del mar y de cómo va golpeando el casco y el ruido de las velas, que bueno, si las traes bien no las oyes prácticamente, pero esa sensación de poder ir hasta casi donde quieras, porque luego depende del mar, del viento y tal, para mí es muy especial. ¿Y algún vídeo que tengas pensado, hablar de algo en específico que quieras sacar también dentro de poco? Voy a hacer un vídeo, que lo tengo grabado, me falta editarlo, de cómo fue la travesía, porque el barco que me he comprado no estaba en mi puerto. Fueron unas 180 millas que me hice desde Almerimar hasta Torrevieja y voy a hacer el vídeo explicando cómo fue aquello. La verdad es que la gente me conoce porque cuando yo me compré mi primer barco me pasaron muchas tonterías que ahora las veo con perspectiva y digo, joder, macho, qué pavo eras. Pero me conoce porque hice unos vídeos muy en plan de riéndome mucho de la situación. Aunque yo lo viví muy mal, en los vídeos lo saqué como que era algo divertido. Y la gente me conoce por esos vídeos del traslado de mi primer barco que se llamaba Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Bueno, pues me alegro mucho. En ese caso veremos el canal y siempre que uno se ríe de la experiencia y consigue sacar aprendizaje de ella y poder comunicárselo a la audiencia, nos quedamos con eso. Estaremos atentos a tu canal. Muchas gracias por venir, Jorge. Gracias a ti. ¿Cuál es el secreto para llegar a la élite del deporte? Jordi Samar lo sabe de buena mano y nos lo desvela en nuestra despedida. Y como cada semana os animamos a visitar la última entrevista publicada en el podcast El Role de Nacho Gómez. Nos vemos la semana que viene. El sueño olímpico, mi sueño olímpico de toda la vida es el de ganar los Juegos, que bueno, obviamente es un sueño muy grande y muy difícil, pero bueno, que no sea por no soñarlo, ¿no? Ese es el sueño, es la realidad y no sabemos si se va a cumplir o no, esperemos que sí, pero bueno, ese es el sueño. La verdad es que han sido 4 años han sido 5 muy intensos. Creo que ha sido una campaña en la que hemos realmente, yo personalmente al menos siento haber realmente aprendido cuál es la clave, la verdadera clave para llegar a estar arriba, ¿no? que realmente es el trabajo, o sea, no hay otro secreto que no sea eso. Empezamos la campaña, tuvimos momentos muy difíciles,
porque bueno, cuando los resultados no salen, pues no es fácil, ¿no? Porque al final pues estamos aquí para intentar ganar y siempre lo quieres hacer bien y cuando las cosas no salen pues pasas momentos difíciles, pero nunca dejamos de creer en lo que queríamos, ¿no? Y yo me acuerdo estar en Cádiz en un Campeonato de España que no éramos capaces de subir al podio de un Campeonato de España nacional, ¿no? Pero irme a dormir por las noches y saber que realmente creer que lo íbamos a conseguir, que ahora pienso, ostras, ¿cómo podía creer eso, no? Pero realmente me iba a dormir y dentro de mí como que nunca perdía la esperanza y ahora pues veo que eso fue muy importante. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio.